Y sí, dijimos que era relacionado con el deporte, relacionado con el básquetbol, y cuando lo nombremos y lo presentemos, obviamente que lo van a relacionar con ese deporte. Darío Racero está con nosotros. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto volver a verte y gracias por invitarme. Bueno, un poco la idea era charlar de vos, de tu historia con el básquet, y lo primero que te pasó cuando entraste al canal, que me imagino que te debe ocurrir seguido, es encontrarte con jugadores que tuviste como entrenador, ¿o no? Sí, la verdad que es un gusto a partir de esto que fue una casualidad en sus comienzos y terminó siendo para mí una pasión y fundamentalmente el hecho de contactarme con tantos chicos, adolescentes y adultos, ¿no? Porque viví todas las etapas, y todos los estamentos, porque ahora últimamente estoy en el último, en el que me faltaba, en el de espectador. Así que agradecido que alguna vez alguien haya pensado en la posibilidad que yo podía trabajar como entrenador, lo cual no estaba en mis cálculos, esa es una realidad, pero dije que sí y a partir de ahí entrar en un mundo muy particular, un mundo que primero lo viví con pasión, pero con temores, con mucho respeto, porque para mí también era un aprendizaje distinto a las épocas actuales donde vos te formás como entrenador. En esa época era mucho de voluntarismo, ponerle horas, dedicarse, observar mucho. Y bueno, me costó mucho tiempo ser un buen alumno. No sé si lo llegué, yo lo intenté por lo menos. Y eso me permitió justamente lo que vos decías, que de pronto entro en un canal y me encuentro con chicos que ahora no son tan chicos, como yo tampoco soy tan joven, y de pronto encontrarnos después de mucho tiempo y darnos un abrazo fuerte, porque en realidad me parece que la tarea del entrenador, alguien que, y por ahí a veces me cuesta hablar, ser autorreferencial, pero yo no trabajé en básquetbol profesional y a mí no me afectó. No era un objetivo, era algo que si llegaba, bienvenido. Las cosas no se dieron, hubo un par de ocasiones. En esa época de Gimnasia de Pergamino, hubo un acercamiento en un momento con Argentino, pero no se dio. Y yo siempre fui feliz haciendo lo que me gustaba y lo hice siempre gustoso del lugar que ocupaba, porque había una buena interacción generalmente con los dirigentes. Diferentes etapas fueron las de los indios a la de Junín. Lo de ciclista fue muy corto. Siempre digo que si hay algo que por ahí me tendría que reprochar en lo que viví en el básquetbol es no haberle dado un poco más de tiempo a ciclista, que había pensado en mí, porque todo nace de esa amistad que tenía con César Merlo, para mí una persona excepcional, que lo conocí como jugador, lo tenía bastante cortito, porque era vago, muy buen jugador, pero muy vago. Y después, en la adultez, cuando él ya vuelve a Junín, recibido, ya papá, ya un hombre de familia, trabamos una amistad muy grande. Y cuando yo me desvinculo de los indios, él me invita a que fuera a trabajar en el club, que era verdaderamente el club de sus amores, compartiendo el trabajo en lo profesional y dedicado a la organización del básquet interno. Bueno, lamentablemente cuando yo logro reunirme con los dirigentes, él renuncia, momento difícil del ciclista, resultados que por ahí no acompañaban, y me encontré no desprotegido, porque iba a tratar con dos personas de amistad, una que era Griselli, que era el encargado del básquet local, y con Eduardo Tenti, alguien que me había tocado dirigirlo en varias ocasiones en las categorías formativas selectivas de Junín. Así que llegamos rápido a un acuerdo sin establecer tiempos, y digo el reproche porque a los 6 meses los indios ascienden
a la vez en esa época me invitan para trabajar como manager del equipo y el corazón un poco me arrastró. Y yo siempre digo que agradezco también la predisposición que tuvieron para aceptar algo que en 6 meses se cortó y que era un buen vínculo. Pero bueno, son las cosas que uno va transitando en esto que ya te digo que es apasionante. Darío, hablabas de los indios, la mayoría de la gente te identifica con los indios, supongo que vos también, como decías recién, ¿no? Algún expresidente decía que yo estaba en el inventario del club. Son etapas como la etapa que cumplí a partir de principios de este año para tomar la decisión de no trabajar más en el básquet desde adentro, sí colaborar desde afuera, seguir a los equipos. Y sí, yo me gusta ser agradecido y hay personas a las cuales yo trato de mencionarlas siempre que tienen mucho que ver en mi inicio, la confianza que me dieron, el respaldo que me dieron. Por ejemplo, Mario Pugliese, papá de Oscar, hoy por ahí es lamentablemente más conocido a lo mejor por Oscarcito en la contemporaneidad, porque desgraciadamente Mario nos abandonó hace mucho tiempo. Pero bueno, él fue el propulsor de que yo empezara a trabajar en los indios como entrenador, después me apoyó a nivel selección y así sucesivamente hasta tomar las categorías superiores. Además, yo jugué 10 años, yo inicié el básquetbol en los indios, vivía en el mismo barrio, a 2 cuadras del club, o sea, había un sentimiento grande, mis amigos eran de los indios, entonces para mí todo fue una satisfacción. Y después, como todo proceso, un día, X razón, que no vale ahora, después de 26 años, evaluar por qué, pero me pareció un ciclo que se había cumplido. De pronto aparece el Club Junín, otro club que yo soy agradecido desde todo punto de vista, porque un club totalmente distinto, un club que por ahí no ofrecía las expectativas que uno como entrenador tenía, pero te daba mucha libertad, te remuneraba muy bien, te respetaba mucho. Bueno, en ese sentido no puedo decir nada en contra de nadie porque siempre me sentí apoyado y respetado. Tal es así que los otros días, mirando un poco para atrás, yo no soy una persona de tener enemigos. Tengo muchos amigos, gracias a Dios. Tengo colegas, que yo los llamo colegas porque aún a esta edad y después de haber decidido abandonar la tarea de entrenador, sigo teniendo actualizada mi licencia, comparto con ellos muchos asados y como siempre digo, sigo aprendiendo. Yo soy un poco el producto de estamento jugador que a mí me ayudó a crecer, a desarrollarme como entrenador, observándolo mucho a ellos, obviamente a los dirigentes, que sin el soporte de ellos es muy difícil, y bueno, y a través del tiempo logré una relación muy buena con la mayoría de los clubes. Después, claro, ocupando roles distintos como delegado, eso me acercó a otras instituciones, pero por suerte hoy en cualquier institución que voy encuentro gente amiga y bueno, y uno, lo que uno mira, yo no miro demasiado para atrás, pero hay momentos en los cuales creo que es necesario hacerlo y digo, ¿cuántas cosas pasaron? Estuve 45 años como entrenador en 3 clubes. Después seguí en otro rol, en otra función, un poco entre lo dirigencial y lo coordinativo, que son tareas que a mí también me gustaban mucho. Hasta que un día soy de los que piensa que los procesos tienen comienzo y tienen fin, y qué bueno cuando es uno, el interesado, el que dice hasta acá llegué, y de muy buena manera y en muy buenas formas
y con realmente una relación estrechísima, las cuales hoy sigo teniendo contacto, en algunas cosas por ahí en las que están a mi alcance les colaboro cuando existen consultas, y también no solamente los indios, que es que en el corazón le saca un poquito de ventaja a los otros, tengo que ser honesto. Lo que pasa es que por una cuestión de respeto, yo estuve 21 años afuera de los indios. Entonces había que respetar a las otras instituciones que habían creído en mí y me habían contratado. Pero el corazón volvió. Y hoy hasta tengo la suerte, la fortuna que mis hijos, que alguna vez jugaron, hoy generalmente voy a ver los partidos, principalmente del prefederal, acompañado con ellos, así que feliz. ¿Estabas más identificado con las divisiones formativas o no? Sí, en los primeros años sí. En los primeros años, indudablemente siempre el ojo lo puse ahí, pero después, en el año, estamos hablando de muchos años atrás, en el año 74 hay una modificación reglamentaria donde los monitores tenían que ser quienes dirigieran en el área minibásquet a los chicos. Eran chicos hasta 18 años. Entonces uno estaba atrás apoyándolo, respaldándolo, tratando de orientarlos. Y ya a partir de ahí es como que empecé a mirar un panorama distinto, lo que me parecía que también tenía que ser parte de un crecimiento, ya ir a las otras categorías formativas, pero superiores, y hasta que en el 75 se dio la oportunidad, me ofrecieron dirigir la primera y de ahí no abandoné, después en la continuidad en otros clubes hasta el 2015, que no es poca cosa. Un detalle sí, que me gustaría, uno repasando siempre cosas, yo dije que soy el producto de lo que me dieron los jugadores, respeto, atención, y que la observación de ello me ayudó a crecer, también hoy, antes y ahora, pero fundamentalmente hoy, donde hay cosas que han cambiado y el básquetbol es mucho más dinámico, mucho más práctico, mucho más analizado. También agradecer a esos que han sido, y yo por ahí los considero colegas, a los entrenadores. Muchas veces abrimos juicios muy rápido porque evaluamos el trabajo de los entrenadores. Y yo también me hago un planteo para no ponerme solamente desde el lado de ellos, sino decir, ¿de qué manera se lo juzga un entrenador? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la cualidad? ¿El que grita más? ¿El que llega mejor? Y terminan siendo parte de gustos. A mí me parece que el mejor entrenador es el que coincide con los directivos en los objetivos que se fijan. Ese es el mejor entrenador. Para ese club es el mejor. ¿Y si no gana? Y en ese momento... ¿Y si no gana? Es un problema, ¿no? Y si no gana... hay clubes en los cuales no es una exigencia ganar. Yo, que me crié en un club que la única actividad era el básquet, me refiero a los indios, el resultado siempre interesó. Y yo empecé a creer en eso y hoy, pasado el tiempo, habiendo entendido y aprendido muchas cosas, creo que es muy importante el resultado. ¿Es fundamental? No, pero el resultado tiene factores que permiten mayor confianza, para el entrenador mayor estabilidad, porque no es solamente de estar haciendo bien desde la parte técnica, sino también en la parte competitiva, lograr resultados que a la institución le sirven. Así que
soy de los que soy bastante dual en eso. Yo creo que la organización del trabajo, la planificación, no garantiza el resultado, pero lo acerca mucho, y en eso creo. Pero abriendo un apéndice, el resultado es importante. Aprovecho para preguntarte por el básquetbol, por formativas, por fundamentos. ¿Ha cambiado, obviamente, en tantos años? ¿Se está trabajando bien sobre eso? ¿Cambiarías algo? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Sí, porque quiero encontrar las palabras justas, porque primero no me gusta herir ninguna susceptibilidad y tampoco creo que ser el dueño de la verdad, sino de mi verdad, y hablar por ahí de experiencias vividas. Yo creo que lo que ha cambiado mucho es que la tarea del entrenador ha pasado a ser un trabajo, lo cual yo creo que está bien que así sea. Ahora, los clubes están en condiciones de remunerar por ese trabajo para que el entrenador le dedique mucha cantidad de horas. Generalmente no. Entonces, a partir de eso, mi análisis es bastante complejo de que sea claro. Para mí, se ha cambiado, se ha modificado la manera de enseñar la técnica. Yo creo que hay ciertas valencias dentro de la técnica en las cuales hay que ayornarlas. No es que hay que dejarlas porque son antiguas, son viejas, no. Todas tienen validez. E ir llevándolas y adaptándolos al juego propiamente dicho. En eso está la virtud del entrenador, la dedicación, que para mí lo más importante es el tiempo de dedicación. Si un entrenador no tiene tiempo, yo diría humildemente y con todo respeto, si no tiene tiempo, dedíquense a otra cosa. Porque vos tenés que tener tiempo para planificar, para después llevar a la práctica lo que planificás, después para evaluar. No son solo las horas de entrenamiento. No son las horas de entrenamiento. Y fundamentalmente no perder de vista al recurso humano, que es lo más importante que vos tenés, que son los jugadores. A través de ese tiempo de dedicación, observar los comportamientos, el por qué un jugador de pronto no tiene confianza. Bueno, hay que ofrecerle respaldo para que logre esa confianza. No siempre se llega a conseguirlo, pero hay que intentarlo. Hay que respaldarlo mucho, hay que hablar mucho con el jugador, principalmente en lo que hace, yo para mí en todas las etapas, pero en formativa es importantísimo, porque eso hace a la continuidad del chico en el deporte. Y hoy que tenemos una vida hermosa, pero tan compleja, hay que mirar mucho esos detalles. Y yo creo que la gran contra que tienen los entrenadores de formativas, que tienen poco tiempo. Entonces, el poco tiempo tratan de dividirlo, y entonces le dedican más a un espacio que a otro. Yo no creo que los entrenadores de antes fuéramos mejores que los de ahora. Me parece que somos distintos. Yo tuve la suerte que yo trabajé en una empresa del Estado, en el ferrocarril. Yo trabajaba en la oficina ahí en calle Ñuble, donde está la facultad. Yo a las 14 horas yo salía y tenía toda la tarde para hacer lo que quisiera. Y bueno, como empecé a sentir esa pasión por el básquet, le empecé a dedicar mucho tiempo, porque además me tuve que formar. Hoy se forman distinto. Y como yo diría que a lo mejor, los otros días justamente en la reválida que se hizo acá en Junín, de la licencia en EVA, Daniel Jaule tomó ese tema y habló del apresuramiento por escalar espacios de los entrenadores. Porque claro, trabajar en lo inicial es fundamental.
pero hay que prepararse para eso. Bueno, hay etapas, uno supone, como en como en un jugador. Es como la escuela, inicial, primaria, secundaria, terciaria o universitaria. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Y me parece que lo que falta es ese tiempo agregado a la carencia de espacio físico de los clubes. Hoy los clubes tienen básquet femenino, bienvenido sea. Generalmente hay grupos de maxi básquet y el gimnasio hay veces, y en la mayoría de los casos, es único. Entonces, esa es la gran contra que tienen. Yo creo que han surgido entrenadores que hoy tienen la posibilidad de estar en el profesionalismo que nos enorgullecen a los jurinenses, y que hay algunos que están ahí que si tuvieran alguna oportunidad, yo creo que tienen la capacidad como para llegar y hasta afianzarse en el nivel superior, porque si bien no es un tema recurrente de hablarlo con ellos, sé que muchos, sus aspiraciones es llegar a dirigir básquet profesional. Pero, y en eso coincido con Daniel Jaule, que etapas, no quemarlas. Darío, tengo algunas preguntas más cortitas que tienen que ver con tu gusto y simplemente eso. Conocer, por ejemplo, para vos, siempre hablando de Junín, te voy a dar los tres mejores jugadores que viste. Algunos se pueden sentir molestos, pero saben que no, es tu gusto. Yo trato de hablar con la mayor honestidad posible. Y siempre me viene a la memoria, porque por ahí me tocó ser partícipe, acompañándolo, que uno de ellos, sin ningún tipo de dudas, es Daniel Aréjula. Alguien que también nos acompañamos, que hoy está en el viejo continente, está en España, Pablo Gianelli. Y después hay innumerables. Me costaría encontrar un tercer jugador. Podría decir Franco Balbi, podría decir Santiago Escala, Juanchi Cangelosi, por la historia. El tercero lo dejo un poco abierto. Bueno, te pregunto... Y por respeto sí. a jugadores, porque a los dos primeros que mencioné justamente fueron jugadores de los indios. No, pero es un tema de gustos. Sí, seguro. Estamos hablando de eso. Sí, sí. 3 entrenadores. Cristian Márquez, alguien distinto, para la época distinto. Adrián Capelli, por la perseverancia, por la entrega, por vivir de una manera muy particular. Y acá vuelvo a lo mismo. Y en un tercer espacio se me entremezclan Daniel Jaule, siempre destaco la valentía que tiene para dirigir, alguien que juega con riesgos, y qué bueno que es eso. Yo no sé si yo era tan valiente como él, a lo mejor por eso me gusta Matías Huarte. Bueno, ya alguien va a decir, y es tu amigo, Mario Andrade. Y quisiera acordarme, por una cuestión respetuosa, de algún entrenador de otra época, pero por ahí me cuesta. Lo voy a dejar ahí también. Estamos bien. Un poquito. Darío, la última, preguntarte lo más importante que te ha dejado el básquetbol. Los amigos, el respeto. Creo que en el principio de la nota yo hablé del respeto. Y el crecimiento
como ser humano y como intento de ser educador dentro del deporte. Darío, gracias por venir, un gusto, un placer charlar con vos, gracias por la visita. No me tenés que agradecer, sabes que primero por la muy buena relación de amistad que tengo con vos y por otro lado, hablar de lo que me gusta a mí no me pesa, así que siempre a disposición.